Un cordial saludo para todos los miembros de la comunidad académica del programa de Medicina y Cirugía. Quiero agradecerles por estar en este segundo video sobre la elaboración del microcurrículo como parte de toda la discusión del proceso de reforma curricular del programa de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle. En el video anterior estuvimos hablando los conceptos más generales sobre el modelo curricular, sobre lo que implica las competencias, los resultados de aprendizaje, los indicadores de logro. Y hoy vamos a avanzar un poco más en el cómo y en las estrategias didácticas, el sistema de evaluación, que lo vamos a ver un poco, es un poco más como de una mirada amplia. Después tenemos que ya profundizar en cada uno de ellos y vamos a ver ya algunos ejemplos de cómo elaborar esta matriz microcurricular. Entonces, entremos en materia. Recuerden, mi nombre es Carlos Andrés Pineda Cañar, director del programa de Medicina y Cirugía. Bueno, entonces lo que se llama alineamiento constructivo es decir que en el acto educativo hay tres momentos claves. Un primer momento en el cual estamos pensando qué es lo que queremos que logren los estudiantes, qué es lo que queremos en términos de capacidad, competencia y sensibilidad, que es como lo ha definido el ministerio, es decir, en el saber, en el hacer y en el ser. Una vez tenemos eso, vamos a discutir el cómo lo van a lograr, qué métodos, qué estrategias vamos a usar para que puedan lograr eso. En ese sentido, quiero mencionar unos elementos conceptuales muy fundamentales. Aprendizaje significativo. En buena medida, mucho de lo que se está haciendo en didáctica en este momento tiene que ver con aprendizaje significativo, que es esencialmente tener en cuenta que toda la información nueva que nos llega a nuestro cerebro para poderla guardar debe comprenderla. Y en comprenderla implica ponerla en contexto con lo que ya sabemos, para poder darle un sentido. El cerebro guarda mucho más fácil la información si le encuentra sentido a lo que está aprendiendo y lo logra conectar en lo que se denomina redes semánticas con toda la estructura cognitiva que ya tenemos. Por eso el aprendizaje es muy individual. Pero por eso también tenemos que facilitar que se den este tipo de conexiones con lo que ya sabe el estudiante. Autorregulación como una de las esencias de la práctica reflexiva, en la medida que nosotros como médicos, como cualquier profesional, como docentes, debemos tener una práctica reflexiva con autorregulación que implica que nos estamos observando cómo lo estamos haciendo para poder determinar qué cosas tenemos que hacer para poder mejorar. Y cómo le enseñamos eso a los estudiantes. La autorregulación en últimas implica también el concepto de autonomía. Cómo nosotros estamos creando estudiantes que van a ser profesionales autónomos. La metacognición, el pensar como pensamos, es un poco como nosotros somos capaces de poder reflexionar sobre nuestro proceso cognitivo, cómo podemos hacer los ajustes para que ese proceso cognitivo pueda ser mucho más eficiente y eficaz. Y el concepto de ambientes positivos de aprendizaje, que se relaciona con el hecho de cómo el aspecto de ese contexto del aprendizaje, en el sentido de la relación que se crea entre profesores y estudiantes, entre todo el contexto, inclusive toda la parte del medio físico donde se aprende, todo ese ambiente, todo ese contexto debe ser positivo en el sentido de, debe ser seguro en el sentido de, yo no puedo sentir que allí estoy siendo vulnerado. Es un espacio donde estoy aprendiendo y donde tengo derecho a equivocarme, donde no voy a ser humillado, lo cual no tiene nada que ver con no ser estricto, con no ser exigente. ¿Sí? Son dos conceptos diferentes porque a veces se confunde eso, ¿no? Una cosa es el no humillar a las personas o hacerlas sentir que no saben nada o que no van a lograr lo que creemos que se logre, que no van a ser unos buenos profesionales. Una cosa es eso y otra cosa es ser estricto, ser exigente con el aprendizaje de los estudiantes. Y el tercer momento clave en el acto educativo es el momento de la evaluación. ¿Cómo vamos a garantizar, a comprobar que los estudiantes estén logrando las cosas y qué tanto las están logrando? En ese sentido, pues vamos a hablar de diversas estrategias evaluativas, de la importancia de la realimentación, de cómo el sistema de evaluación debe ser coherente con las competencias, con lo que se quiere y con las estrategias didácticas y la importancia del uso de rúbricas de evaluación. Finalmente, en las estrategias didácticas vamos a dividirlas en salón de clase y en la práctica clínica como tal. En salón de clase vamos a dividirlas en dos grupos. Unas estrategias acá arriba, que son estrategias mucho más unidireccionales en cierta medida, mucho más tradicionales también, donde está la famosísima clase magistral, pero también los talleres, seminarios y debates.
Entonces, en la clase magistral es una estrategia pues totalmente unidireccional, donde el profesor es el que sabe y simplemente se sienta o bueno, se para, no está hablando literalmente, a dar ese conocimiento a los estudiantes de forma totalmente unidireccional. Es una estrategia muy eficiente en el manejo del tiempo y para abordar mucho conocimiento, pero poco efectiva, ¿no? Es decir, en el sentido de que no es la que logra los mejores aprendizajes, excepto que se combine con otras cosas. Está el taller, el seminario y el debate, que son estrategias de salón de clase, de grupos grandes, pero que implica la posibilidad de mayor participación del estudiante. En el taller, pues de cierta manera el taller ya se relaciona mucho con estas metodologías de acá que ya vamos a ver de abajo. Y el seminario y el debate implica el hecho de que haya unas lecturas, que haya un conocimiento que se comparta, que se debe preparar previamente para llegar a la discusión con un conocimiento ya, digamos que mayor en la cabeza para hacer la discusión y no sentarme pasivamente. Ya en cuanto a metodologías mucho más activas, estamos hablando de el case-based learning, o aprendizaje basado en casos, y el problem-based learning, que es el aprendizaje basado en problemas, y el aprendizaje colaborativo de proyectos. Estos dos métodos son muy usados en medicina, digamos que de cierta manera siempre los hemos usado, sobre todo el basado en casos, pero digamos que ya hay toda una estrategia metodológica alrededor de esas dos metodologías. Simplemente es el uso de problemas reales, en el caso de medicina, casos clínicos, también puede ser casos de problemas comunitarios, por ejemplo, para la salud pública, en el cual el estudiante se exponga a la resolución de ese problema. Pone en juego ya estrategias cognitivas superiores, más de aplicación de conocimiento, de análisis, de síntesis, inclusive de propuesta de soluciones. Hay unas diferencias metodológicas, digamos que esenciales entre el caso y el problema, pero digamos que los dos en general se dirigen a eso, ¿sí? Eso después lo podemos estar viendo. El aprendizaje colaborativo yo no lo pondría más como una estrategia diferente, sino como una estrategia dentro de esas anteriores. En el colaborativo lo que se hace es que los profesores hacemos el diseño de forma tal que no sea cada estudiante por sí mismo el que en forma individual acceda al conocimiento, sino que entre todos haya colaboración, lo cual no tiene nada que ver con repartirse las tareas, como se ha hecho tradicionalmente, inclusive cuando nosotros fuimos estudiantes, sino en el hecho de que haya una red de colaboración como funciona en la vida real, porque en la vida real tenemos redes de colaboración para aprender y para resolver problemas. Y el aprendizaje por proyectos es algo que pues en la universidad se usa, inclusive yo diría que se usa en los niveles más inferiores y más superiores del sistema educativo, no de la universidad. Es decir, si ustedes se ponen a ver un doctorado o una maestría de investigación, funciona por proyectos, porque usted lo que hace es ir aprendiendo alrededor de su proyecto de investigación, de su pregunta de investigación. Pero también en los colegios lo están usando mucho. En pregrado no se usa tanto, pero digamos que será una estrategia para mirar, en el sentido que se define un proyecto integrador, que es un proyecto que tiene que ver con la realidad de lo que enfrenta el estudiante, y los diferentes cursos, diferentes, digamos que, eh, parcelas de conocimiento, lo que hacen es alimentar la resolución de ese proyecto. Y dentro de eso quiero hacer énfasis en algo, ¿no? Y es esto. Las exposiciones de los estudiantes. Hemos detectado en nuestras conversaciones con los estudiantes que una de las metodologías más usadas en algunas asignaturas de básicas, pero sobre todo en ciencias clínicas e inclusive en los posgrados, es las exposiciones de los estudiantes. Básicamente lo que se hace es asignarle un tema a uno o a varios estudiantes para que lo expongan frente a los demás. Esa metodología, digamos que es una metodología que los estudiantes en general no tienen la mejor percepción sobre ella, pero tiene mucho que ver también con la forma como se puede manejar. Si ustedes se preguntan, las exposiciones de los estudiantes, ¿dónde las vamos a clasificar? Pues las exposiciones de los estudiantes son una clase magistral. Y son una clase magistral que tiene un agravante, es una clase magistral dictada por un estudiante que no tiene ni idea de pedagogía. Ahora, los profesores a veces tampoco, pero pues nos estamos formando para eso, obviamente, pero los estudiantes no. Entonces, el problema es cuando el conocimiento de los estudiantes que exponen y de los demás estudiantes depende de lo que sea capaz de hacer el estudiante. Entonces, las exposiciones de los estudiantes en sí mismos no es que estén mal, lo que está mal es cuando tiene una pobre realimentación. Entonces, lo importante es tener una guía. Primero, el estudiante debería recibir una guía. O sea, qué es lo que se espera de él en la exposición, y para eso vamos a hablar posteriormente de rúbricas de evaluación para las exposiciones. Si el estudiante tiene una rúbrica que le diga qué es lo que el profesor espera de su exposición, probablemente van a ser mejores exposiciones, pero también el profesor debe ser muy activo en su participación, en la realimentación, en los comentarios que hace y en hacer un cierre de ese conocimiento para que le quede algo a todos los demás estudiantes.
Obviamente en estas épocas debemos hablar de la virtualidad, de hecho pues estamos usando la virtualidad en este momento. Debemos tener en cuenta que en la medida, pues ya en este momento estamos mezclando presencialidad y virtualidad y que pues, la idea de futuro es que hagamos este híbrido entre estrategias de virtualidad y estrategias de presencialidad. Y dentro de la virtualidad pues debemos hablar de la sincronía y la asincronía. Simplemente la sincronía son todas las estrategias que se usen donde hacemos un encuentro simultáneo, donde las personas están participando simultáneamente de una actividad virtual, como sucede en las videoconferencias, en las clases virtuales a través de plataformas. Y la sincronía es todo lo que se haga en la virtualidad, que se haga en tiempos diferentes, o sea, no estamos simultáneamente participando de la actividad. Dentro de la sincronía lo que más se usa son los chats en línea y las videoconferencias, que es lo que más usamos, yo creo. Es decir, uno podría tener encuentros con los estudiantes y tener actividades de enseñanza y aprendizaje por WhatsApp, por ejemplo, o otro tipo de actividades, de otro tipo de chats que existen. Y las plataformas de videoconferencia, las más conocidas, pues Google Meet, Zoom y Teams, son las más conocidas para clases y para estrategias masivas, por ejemplo, webinars, congresos médicos, etcétera. Se usa mucho YouTube Live, tenemos también Facebook Live y el StreamYard. Entonces, estas son las que más se usan, que son mucho más masivas. Ya para el encuentro con el estudiante, las que más se usan son estas. Nosotros en la universidad, pues saben que tenemos acceso al Google Meet y tenemos acceso al Zoom para hacer las videoconferencias. De aquí lo que ya nos encontramos es con los estudiantes en las clases, sincrónicamente para discutir, para dar clase, para discutir, para hacer casos clínicos, bueno, etcétera, etcétera. Dentro de la asincronía tenemos básicamente cómo el docente prepara material de estudio, dispone, organiza material de estudio para los estudiantes. Pueden ser videos propios o videos de otros profesores. Están, por ejemplo, las charlas TED para cosas cortas, están presentaciones propias o de otros profesores, páginas web de interés, material multimedia, etcétera, etcétera. Todo lo que consideramos que pueda contribuir al aprendizaje de los estudiantes. Y pues ahora que hay cursos masivos, virtuales, hay muchas cosas que podemos encontrar que son bien interesantes. Están los foros y las herramientas wiki. Entonces los foros se pone un tema, se pone una pregunta, por ejemplo, y cada estudiante va participando del foro de forma sincrónica respondiendo a esa pregunta o inclusive interactuando entre ellos mismos. Uno puede comentar la participación de otro compañero y ir, digamos que construyendo cosas allí interesantes. Y las herramientas wiki, que es como la estrategia Wikipedia, entiende que se puede construir un documento, por ejemplo, entre varias personas. Y tenemos las presentaciones interactivas y no interactivas, donde tenemos varios programas. Está PowerPoint, está Screencast-O-Matic, está OBS Studio. De hecho, esta presentación, aunque la estamos haciendo con PowerPoint, realmente la grabación la estamos haciendo con Screencast-O-Matic. Y también OBS Studio. Estos tienen, digamos que lo que uno hace con PowerPoint o con estos otros programas es que graba las presentaciones. Y uno puede grabar todo lo que está haciendo en la pantalla, grabarse lo mismo como lo estamos viendo en este momento. El PowerPoint, gratuitamente, pues, bueno, el PowerPoint es gratuito, pero por ejemplo en la Universidad del Valle ya tenemos acceso gratuito a PowerPoint. Tiene una opción en las pestañas de arriba, en presentación, de grabarse uno mismo y lo puede grabar. Pero la verdad, pues, Screencast-O-Matic o OBS Studio ofrecen mucha mayor flexibilidad y mucha capacidad de edición y pueden quedar materiales mucho más interesantes. Y las presentaciones interactivas, aunque creo que no tengo aquí el loguito, pero el H5P que está dentro del Moodle de la universidad, dentro del campus virtual, el H5P permite coger una presentación hecha en PowerPoint, por ejemplo, uno puede grabarla con Screencast-O-Matic, por ejemplo, y después la puede subir a YouTube, por ejemplo. Recuerden que nosotros tenemos YouTube ilimitado, tenemos nuestro propio canal de YouTube, podemos subir grabaciones, videos a YouTube, uno ya lo puede configurar para privacidad, y después lo puede montar en el campus virtual con H5P, que lo que hace es agregar interactividad al video. Eso posteriormente podemos hacer un video para mostrarles sobre eso. Y las plataformas de entornos de aprendizaje virtual y gestión del aprendizaje, como Moodle, que es la que usa la Universidad del Valle, otras utilizan Google Classroom, Blackboard, que son de las más conocidas, donde ya es una plataforma que reúne todas estas cosas, donde hay un repositorio de material, pero también hay una cantidad de estrategias interactivas que se pueden hacer ahí, inclusive la evaluación se puede hacer por ahí. Y el aula invertida, que quiero hacer énfasis en ella porque desde el programa de medicina queremos impulsar mucho el aula invertida, sobre todo en las asignaturas de ciencias básicas, como una estrategia muy interesante y que se podría aplicar y vemos que se puede dar cierta combinación dentro de estrategias de cursos masivos, como los que tenemos en básicas, pero combinándolo también con posibilidad de tener pequeños grupos para ciertas actividades.
Entonces el aula invertida es pues de forma muy, así digamos, en este momento gruesa, vamos a decir que es una actividad donde se voltea el aula, en el sentido de que el estudiante debe primero tener un estudio, un trabajo independiente, pero no es un trabajo independiente así como autónomo, totalmente, en el sentido de, vea, vaya a leer sobre tal tema, sino que el profesor debe preparar una guía que puede ser una serie de preguntas, una guía que puede ser casos clínicos, etcétera, para que el estudiante vaya y estudie, vaya, resuelva las preguntas, vaya, lea el material, o al menos se le dé un material bibliográfico claro. En clínicas, por ejemplo, es importante este mensaje, que lo hemos hablado mucho con los estudiantes. Vamos a hablar de cualquier tema, vamos a hablar de hipertensión arterial, vamos a hablar de sinusitis, de vértigo, bueno, etcétera, etcétera, y vaya, lea. Y inclusive puede que le manden 20, 30 artículos. Entonces el residente muy emocionado va y le manda 30 artículos porque eso es lo último que ha buscado en evidencia alrededor de un tema determinado, pero probablemente para un estudiante de pregrado ese no es el foco. El estudiante de pregrado probablemente lo que necesita es uno o dos artículos o inclusive un libro de texto que uno ya haya revisado, que considere que está muy bien hecho y que puede, digamos, condensar lo más importante que él debe saber como médico general, porque no debemos perder ese foco, ¿no? Pero los estudiantes preparan todo ese material en el antes. Ese antes también puede tener cierta guía, es decir, de forma virtual puede haber cierta asesoría por parte del profesor sobre dudas del material. El durante ya es el encuentro sincrónico, que puede ser presencial o puede ser virtual, donde la idea no es ir a dar la clase magistral de siempre, donde la idea es ir a discutir, puede ser ampliar dudas, puede ser poner un taller, poner cosas prácticas, discutir un caso clínico, etc. Y un después. El estudiante evalúa qué tanto comprendió, también con la guía del profesor, y profundiza el aprendizaje. Se le pueden dejar tareas, por ejemplo, cuestionarios, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que es el aula invertida, y a esto le queremos hacer mucho énfasis, sobre todo en ciencias básicas, para que sean las metodologías más usadas. La simulación, no podemos dejar de hablar de simulación muy brevemente. La simulación pues ha ganado un terreno gigantesco en la educación médica en el mundo entero. Prácticamente podemos decir que no hay una universidad en el mundo que no tenga ya pues algo de simulación con diferentes avances, obviamente. La simulación hay que entender que tiene unas justificaciones importantes desde el punto de vista bioético, en el sentido de que no es ético que un estudiante haga un primer procedimiento, una primera intervención en un paciente real cuando nunca lo había hecho antes. Entonces debe tener una mayor capacidad, un mayor logro, un mayor desempeño en ese procedimiento que va a hacer, que puede ser de cosas como una sutura, un pasar un tubo de Torres, pero también desde hacer la historia clínica, antes de enfrentarse a pacientes reales. Logística, es claro en el mundo entero, nosotros de pronto no lo vimos tanto, pero cada vez se vive más, y es la dificultad que existe con el sistema hospitalario, el sistema de salud, que está en una lógica de productividad para que realmente acepten que estén los estudiantes que tienen lógicas diferentes, dinámicas diferentes, tiempos diferentes. Entonces, eso pues ha hecho que la simulación me gane mucho terreno y también desde el punto de vista pedagógico es interesante porque aquí, digamos, alrededor de la simulación se han venido estudiando mucho más la pedagogía de la práctica clínica. Entonces, ahorita vamos a mirar esta parte pedagógica. Esos son los principales, digamos, estrategias dentro de las teorías del aprendizaje que se aplican en la simulación, pero también en la práctica clínica real con pacientes reales. Tenemos el aprendizaje experiencial, que es toda, ya digamos que, cómo es la pedagogía alrededor de cómo aprendemos alrededor de las experiencias directas, en este caso con pacientes reales, pero también en simulación. O sea, cómo nos enfrentamos a pacientes y cómo alrededor de eso construimos teoría. Miren que es interesante porque es voltear un poco la lógica. No es la lógica de estudiar mucho teóricamente, y hasta que no domines toda la teoría no te vas a la práctica, sino es como ir co-construyendo, ¿sí? Cómo te enfrentas a la práctica, cómo ves el problema real, cómo te enfrentas al paciente real o te enfrentas a la simulación y cómo eso te orienta después a lo que vas a leer y ya vas desde la abstracción a leer la teoría y a construir los modelos teóricos para volverte a enfrentar a la experiencia, pero ya con otra lógica. La práctica deliberada y el Master of Learning van muy juntos y es como damos un paso a paso para ir ganando una habilidad. O sea, cómo, por ejemplo, colocar una venoclisis, cómo hacer un catéter venoso central, cómo hacer una laparoscopia, cómo suturar un paciente, pero también cómo hacer una historia clínica, etcétera, etcétera. Cómo construimos los paso a paso, ¿sí? Cómo el estudiante tiene claro qué es lo que debe ir ganando poco a poco, cómo se realimenta, es decir, cómo sabe que lo está haciendo bien y que ya logró ya un primer paso, una primera, segunda meta, una tercera meta, hasta que llega a la meta final. La integración curricular se refiere a que la simulación pues no debe ser algo que, digamos, no es cuestión de comprar tecnología, no es una moda, no es ir a comprar jugueticos por comprar jugueticos y decir que tenemos muchos jugueticos, no es construir un hospital simulado por construir un hospital simulado y después los profesores no saben qué hacer con eso. La integración curricular implica que sabemos qué queremos hacer con los estudiantes y sabemos en qué momento la simulación puede ser importante.
Y es clave tener en cuenta que la simulación nos permite tener unos escenarios controlados en los cuales el estudiante puede aprender desde el error y desde la repetición, porque es claro en la parte neurocognitiva y de procesos de aprendizaje en el ser humano que esa repetición de una habilidad va a hacer que se pueda, digamos que lograr aprendizajes más a largo plazo. Y además, pues sin riesgo ni para el paciente ni para el mismo practicante como tal. Ya en lo que es la pedagogía de la práctica clínica, sacamos de este artículo en la revista de Investigación en Educación Médica, como, primero, hay que tener en cuenta en la práctica clínica que no solo ya está involucrado el estudiante y el docente, sino que está involucrado el paciente. Y es importantísimo tenerlo en cuenta porque es un actor clave allí. Y un poco de manera muy esquemática, lo que nosotros hacemos en la práctica clínica sería: el estudiante se encuentra con el paciente, el estudiante realiza la historia clínica, examina al paciente, analiza los paraclínicos, etc. Idealmente, de forma observada por el profesor, al menos algunas veces. Sabemos que en la dinámica nuestra eso no pasa mucho, pero es importante que los estudiantes sean observados para que podamos como profesores saber con mayores evidencias cómo lo está haciendo el estudiante. Posteriormente el estudiante presenta a su paciente, bien sea en consulta externa, bien sea en urgencias, bien sea en la sala de hospitalización, etcétera, etcétera, presenta a su paciente y la idea es que no se quede en eso solamente. Nuestra tarea es que el estudiante obtenga un compromiso, es decir, que piense como médico. ¿Qué piensa que le sucede a este paciente? ¿Qué cree que tiene el paciente? Listo. El estudiante plantea sus hipótesis diagnósticas y ahí lo llevamos a que explique el razonamiento. ¿Por qué crees que pasa? ¿Por qué cree que ese es el diagnóstico? ¿Por qué cree que puede tener eso y por qué no lo otro? ¿Qué diagnóstico diferencial haría? ¿Y cómo haría? ¿Y qué tiene el paciente a favor y en contra de cada uno de los diagnósticos diferenciales? Que razone, que piense, que aplique todo el proceso de razonamiento crítico, pensamiento clínico, toma de decisiones, etc. De ahí ya lo realimentamos. ¿Qué hizo bien y qué se puede mejorar? Esa realimentación hay que mirar en qué momento se hace, si se hace en caliente, inmediatamente frente al paciente, se hace un poco después y se hace de manera constructiva. Nosotros tendemos a realimentar solamente cuando vemos que las cosas están saliendo mal. Siempre debemos realimentar y la realimentación, de eso vamos a tener otra sesión, debe fundamentarse en cosas muy concretas. No lo hiciste mal o lo hiciste bien, sino qué cosas exactamente hizo bien en su comportamiento y qué cosas hizo mal en su comportamiento. Y que se quede un mensaje muy claro. Y por último, se termina dando una enseñanza general, sea como algo de teoría, pero muy corto. Esto se llama el modelo de las 5 microhabilidades. Está muy estudiado, es una de las digamos que estrategias en clínica que tiene mayor nivel de evidencia. Y la idea es que esto se puede hacer en pocos minutos si se hace sistemáticamente. Bueno, pasando al tema de evaluación, entonces vamos a basarnos en la pirámide de Miller. La pirámide de Miller nos habla de que, digamos, que lo que logra el estudiante se fundamenta en un saber, conocimiento puro como tal, en un saber cómo, ya la aplicación de ese conocimiento, en un mostrar y en un hacer, que se integra a la práctica. El saber implica recordar datos, hechos, conceptos. El saber cómo implica interpretar y aplicar, ya coger ese conocimiento que tenemos y aplicarlo a la resolución de los problemas de los pacientes. El mostrar implica demostrar lo que se aprendió en comportamientos y el hacer ya integrarlo en la práctica real, con pacientes reales. Entonces, en el saber, vamos por aquí un poquito, vamos aquí, básicamente la evaluación implica exámenes escritos. El más usado de selección de respuesta. Los típicos exámenes de A, B, C, D y seleccionar la respuesta correcta. Pero también pueden ser otros tipos de exámenes. En el saber cómo hay también exámenes de selección múltiple. Este es el examen de selección múltiple, respuestas cortas cuando se dejan pequeños espacios para que la elección te complete. Preguntas de falso y verdadero, de rellenar un espacio. Preguntas de ensayo modificado, que son preguntas donde el estudiante ya debe elaborar libremente un texto, que inclusive puede ser un caso clínico y sin de preguntar qué va a hacer con el paciente, todo lo que va a hacer con el paciente. Este tipo de preguntas de aquí, de 6, 7, 8 y 9, son preguntas que se hacen basadas en computador, son evaluaciones basadas en computador, porque implica que el computador va soltando información de un caso clínico, progresivamente el estudiante va respondiendo y él le va soltando más información, el estudiante va haciendo, y hasta que va pasando por la parte diagnóstica y después la parte terapéutica. El mostrar se hace siempre con simulación. Ahí tenemos la lista de cotejo, las checklists. Uno siempre verifica que el estudiante hace o no hace algo. El uso de pacientes simulados, la simulación clínica en general, de alta fidelidad. Y el OXI o ECOE, que hablaremos posteriormente en otras sesiones,
que es el examen clínico objetivo estructurado, que es una tendencia muy fuerte en la educación médica que se hace en toda parte y que aquí tenemos que empezar a trabajar. Y el hacer es lo que se hace integrado ya en la práctica. Aquí quiero insistir mucho, sobre todo en clínicas, en la importancia de que tengamos estrategias de evaluación, instrumentos de evaluación en el lugar de trabajo. Tenemos el Minisex, vamos a trabajar mucho en Minisex, en el Mini Clinical Evaluation Exercise. Vamos a trabajar mucho en estrategia, la que más vamos a promover para hacer en las rotaciones clínicas, para evaluar el desempeño de los estudiantes frente al paciente, las cartas de encuentro clínico, las muestras de historias clínicas y los encuentros con paciente ciego. Son estrategias que también se pueden usar con este fin. Tenemos un instrumento que es para evaluar procedimientos ya como tal. Tenemos otro que es para discusiones basadas en casos, es decir, para coger un caso clínico que un paciente que vio a un estudiante o unos estudiantes y discutirlo. Y tenemos la evaluación de 360 grados o multi-source feedback, en el cual se le pregunta sobre el desempeño de los estudiantes a el mismo estudiante, a los compañeros, al personal de enfermería, a los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Múltiples fuentes de información, obviamente para obtener ciertas variables del desempeño del estudiante que no va a ver el profesor. Por ejemplo, el paciente va a evaluar cosas que uno como profesor nunca va a evaluar como tal. Entonces, estos instrumentos que están validados en la literatura de educación médica son los que vamos a estar trabajando. Entonces, esto, como les digo, pues es simplemente una mirada general. Y aquí, pues, digamos, al final lo que tenemos que construir en todas las asignaturas es un sistema de evaluación. Un sistema de evaluación que sea coherente con lo que se espera, es decir, un sistema de evaluación que sea coherente con las competencias, los resultados de aprendizaje, los indicadores de logro, que sea como cualquier paraclínico, por así decir, válida, consistente, práctica, con efecto educativo y que sea aceptable por todos. Lo de validez y consistencia es algo que se puede mirar estadísticamente. Estos instrumentos que les he presentado, que les he escrito, simplemente enumerado, son instrumentos que tienen respaldo en estudios y con validez estadística. Tenemos que entonces definir qué instrumentos y qué estrategias vamos a evaluar. Vamos a usar, para evaluar el saber y el saber cómo. Por ejemplo, en ciencias básicas, lo que se va, y en salud pública, bueno, en salud pública se puede hablar todo, pero en ciencias básicas lo que más vamos a hablar es el saber y el saber cómo. En clínica vamos a hablar el saber cómo y ya vamos a hablar el hacer. ¿Qué instrumentos vamos a usar para cada una de esas cosas? Debemos involucrar la realimentación. No solamente en clínica, sino en toda la carrera como tal, el estudiante debe saber cómo va su proceso, longitudinalmente, no solo al final. Y digamos que la realimentación y todo esto implica que al final nosotros seamos capaces de decirle a un estudiante por qué ganó, por qué no ganó, o por qué sacó la nota que sacó. Yo puedo haber sacado 4.8, pero ¿por qué no saqué 5? ¿En qué me equivoqué? Mire que en eso con no logré para sacar 5, puede ser algo que después me complique la vida con un paciente. Entonces es esencial esa realimentación y el poder sustentar por qué un estudiante saca la nota que saca. Eso es a lo que le queremos apostar. Y el ministerio nos está pidiendo mucho, y es importante, pero no es porque nos lo pida el ministerio, sino porque es el deber ser de las cosas, que nosotros podamos tener muy estructurado cómo vamos a hacer el seguimiento a los resultados de aprendizaje esperados y a los indicadores de logro. Eso va a implicar hacer una matriz de seguimiento, ojalá en alguna aplicación sistematizada. De hecho, ingeniería está avanzando en eso. Tenemos que pegarnos ahí y de pronto mirar ingeniería que avanza en un software para hacer el seguimiento, que eso nos facilitaría mucho la vida. ¿Qué indicadores de logro estamos siguiendo? ¿En qué nivel de cumplimiento? Ya hemos mostrado que el indicador de logro puede tener un nivel de cumplimiento 1, 2 o 3, como la forma que lo vamos a adaptar en nuestro programa. Ya les voy a mostrar los ejemplos concretos. ¿A qué RAE pertenece ese logro? Es decir, ese indicador del logro me está diciendo que el estudiante está cumpliendo o no este determinado resultado de aprendizaje. Y al final podemos decir, un curso X se compromete a formar estos resultados de aprendizaje, 5, 6, 10, 12, 15 resultados de aprendizaje, que se demuestran en los indicadores de logro tales y tales en el nivel 1, en el nivel 2 o en el nivel 3. ¿Cuál es la idea al final? Que el estudiante obtiene una certificación de ese logro, más allá de una nota. Es una certificación del logro, lo logré. En esta asignatura, en ese semestre particular, yo tenía que lograr un nivel 1, simplemente de este indicador de logro. Perfecto, lo lograste, sí o no. No lo lograste, no lo obtienes. Así gane la materia, yo la puedo ganar en 3, pero hay si la gano en 3, quiere decir que hay unos indicadores de logro que no logré y unos resultados de aprendizaje que no los alcancé. Entonces hay que ver si eso implica que el estudiante debe tener algún curso remedial o algo así,
o si eso lo puede después compensar en una asignatura posterior. Porque algunos resultados de aprendizaje los vamos a trabajar en varias asignaturas y en varios niveles, por ejemplo. Digamos que, por ejemplo, la capacidad de hacer historia clínica, examinar a un paciente, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que definir. Entonces vamos a ver ejemplos. Algunos ejemplos, obviamente porque ese trabajo está en construcción. Entonces voy a tomar una competencia general que es la del cuidado del paciente. Es una de las grandes competencias generales que tenemos. ¿Cómo se describe esa competencia? O sea, ¿cómo se redacta esa competencia? Realizar la atención médica individual en contextos ambulatorios, domiciliarios, institucionales, de urgencias y hospitalarios, de todos los niveles de complejidad bajo los principios del profesionalismo médico, con habilidades comunicacionales fundamentado en un sólido conocimiento de las ciencias biomédicas y sociohumanísticas, la semiología médica, la evidencia científico-clínica, los principios epidemiológicos y de costo-efectividad, con el fin de diagnosticar y tratar la enfermedad, aliviar los síntomas, contribuir a mejorar la calidad de vida, facilitar la recuperación funcional y evitar la progresión del daño. Ustedes pueden ver que está, como cualquier competencia, está descrita la acción, el desempeño, que es realizar una atención médica. O sea, ¿realizar qué? O sea, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es la acción? Una atención médica, ¿en qué contextos? Individual, en todos esos contextos. Con unos criterios, ¿sí? Bajo estos principios: profesionalismo, habilidades comunicacionales, sólido conocimiento en ciencias biomédicas y sociohumanísticas, semiología médica, evidencia científico-clínica, principios epidemiológicos, costo-efectividad. ¿Y con qué fin? ¿Cuál es el objetivo? Pues ese objetivo. Entonces, esa es la arquitectura de esa competencia. Esta competencia general tiene varias competencias específicas. En este caso, vamos a escoger una competencia específica. La competencia específica 2 de esa competencia general, que es cuidado del paciente. Realizar el acto médico, anamnesis y examen físico, considerando los elementos comunicativos que buscan lograr la empatía y en confianza necesaria en la relación médico-paciente y la obtención de la información biológica, psicosocial y espiritual del paciente a nivel individual, familiar y comunitario de forma completa y coherente. Está la acción, está el qué es lo que se hace, sobre quién recae, y está unos criterios. Y eso es dentro de una asignatura que es medicina familiar. Bueno, pues quise tomar una asignatura de mi especialidad para, pues digamos que no por ahora meterme en otras especialidades. Entonces, dentro de medicina familiar. Y mira la estructura. Competencia general, cuidado del paciente, competencia específica, la competencia específica 2, que es esta. De ahí vamos a definir los resultados de aprendizaje esperados en esa asignatura, los conocimientos y habilidades que se requieren para lograr ese resultado de aprendizaje, los indicadores de logro y después la evaluación. Entonces, ¿cuáles son 2 resultados de aprendizaje? Va a haber más, obviamente. Siempre quise hacer, por ejemplo, 2. Resultados de aprendizaje derivados de esa competencia específica de cuidado del paciente en la parte de hacer la historia clínica y examen físico. Entonces, primer resultado de aprendizaje: desarrollar habilidades comunicacionales que le permiten establecer una adecuada relación médico-paciente fundamentada en el respeto, la empatía y la confianza. RAE 2. Redactar una historia clínica completa, incluyendo la caracterización sociodemográfica del paciente, caracterización completa de sus síntomas, antecedentes médicos relevantes, información del contexto psicosocial relevante en pacientes de atención primaria. Ahí está el contexto, que le aporta la información necesaria para conocer a su paciente y realizar los diagnósticos adecuados dentro de medicina familiar. O sea, son 2 RAE que responden a esa competencia específica. Entonces ya vamos aquí. Ahora seguimos. Para lograr la RAE 1 y lograr la RAE 2, ¿qué conocimientos y habilidades tenemos que lograr? Que son los que ya nos van a definir ya digamos que los contenidos específicos de la asignatura. Entonces, para la primera RAE, que tiene que ver con la parte de comunicación, la relación médico-paciente, ¿cuáles son los conocimientos? Componentes básicos de la comunicación humana, estructura de la entrevista médica, modelos de atención médica, concepto de respeto, empatía, compasión y confianza, y principios bioéticos. Eso es conocimiento. Y habilidades: capacidad de establecer una comunicación efectiva, aplicación de estrategias de cordialidad, realizar preguntas abiertas sin sesgo, escuchar de forma activa y no sesgarse por los prejuicios ni imponer su punto de vista. Para la RAE 2, que tiene que ver con historia clínica per se, conocimientos: estructura de la historia clínica, normatividad de la historia clínica, principios de psiconeuroinmunoendocrinología y determinantes sociales y estructurales de la salud. Y habilidades: capacidades de escritura,
realizar una entrevista médica adecuada, capacidad de mantener el foco del médico y del paciente y redactar y presentar una historia clínica completa, pero pertinente de acuerdo al contexto clínico de la atención. Entonces llevamos en este punto de aquí. Ahora vamos a coger una de las RAE y vamos a mirar los indicadores de logro. Entonces vamos a coger dentro de esa competencia general, cuidado del paciente, la competencia específica, vamos a coger el primer RAE. Entonces, para el indicador de logro se hacen 3 niveles. Entonces, recuerden que el RAE es desarrollar habilidades comunicacionales que le permitan establecer una adecuada relación médico-paciente-familia en el contexto de atención primaria fundamentada en respeto, empatía y confianza. Primer nivel, o sea, como el logro mínimo que puede hacer el estudiante. En evaluación de entrevista con pacientes reales o simulados, muestra algunos elementos de respeto y empatía según rúbrica de evaluación. O sea, que al final es la rúbrica lo que nos va a decir exactamente cuáles son los elementos que debe demostrar. Nivel 2. En evaluación de entrevista con pacientes reales o simulados, muestra algunos elementos de respeto, empatía y confianza. Miren que aquí ya se agrega confianza, es la diferencia con este de aquí, según rúbrica de evaluación. Y en el nivel 3, dice, en la evaluación de entrevista con mínimo 4 pacientes, ya lo ponemos concreto, reales o simulados, muestra todos los elementos de respeto, empatía y confianza según rúbrica de evaluación. Y que la rúbrica nos tiene que decir cómo vamos a evaluar el respeto, cómo vamos a evaluar la empatía y cómo vamos a evaluar la confianza. Y lo que se puede, por ejemplo, uno podría decir que el estudiante, dentro de los cursos de introducción a la práctica médica y semiología, debe lograr un nivel 1. Y uno puede decir que en medicina familiar 1 que se ubique en cuarto año de medicina, debe lograr ya un nivel 2. Y uno podría decir que en quinto año, o no sé si en internado, ya debería lograr el nivel 3. Ese es el tipo de cosas que se podría decir. Aquí estamos con la RAE 2, perdón, aquí me equivoqué, RAE 2, aquí está RAE 2, que es la redacción de la historia clínica. De redactar una historia clínica completa, incluyendo caracterización demográfica, los síntomas, bueno, todo lo que incluye la historia clínica. Entonces, nivel 1, redacta una historia clínica en que incluyen entre el 50 al 69% de los componentes del modelo de historia clínica, sin incluir información psicosocial ni instrumentos de medicina familiar relevantes. Este nivel probablemente lo debe lograr en semiología. Y en el nivel 2, redacta historia clínica que incluyen entre el 70 al 89% de los componentes del modelo de historia clínica, incluyendo alguna información psicosocial. Podremos llegar a decir que eso lo puede lograr en medicina familiar 1 en cuarto año. Y entrega 4 historias clínicas que incluyen más del 90% de los componentes del modelo de historia clínica, incluyendo la información psicosocial e instrumentos de medicina familiar relevantes. Podemos decir que eso lo logre en el 11º semestre que está en medicina familiar 2, por ejemplo. Es un ejemplo simplemente. Entonces ya estamos en indicadores de logro. Y la evaluación se haría con la rúbrica de evaluación, ¿sí? Entonces, no se las voy a mostrar ahorita, lo podemos después mirar cuando hablemos de rúbricas, pero la idea es que habría una rúbrica donde digamos que se detalle muy bien cómo vamos a evaluar la historia clínica. Entonces ahí se diga identificación de tener tales datos, motivo de consulta, en enfermedad actual, en antecedentes personales, familiares, revisión por sistemas, examen físico, análisis y plan, etcétera, etcétera. Y en qué nivel debe llegar en ese momento específico de la carrera. Eso hay que discutirlo. Por ejemplo, medicina familiar 1, en cuarto año, ¿en qué nivel de logro debe estar el estudiante? Si el estudiante logra los niveles de indicadores de logro definidos para cada RAE, pero una RAE puntual no se logra, se debe definir en qué momento logra alcanzar lo que les decía. Pero medicina familiar 1 podría tener, vamos a poner un ejemplo, 12 RAEs. Si tiene 12 RAEs, pero no logra esa RAE específicamente, si lo vamos a nota, probablemente él va a pasar la materia, pero el punto es que él tiene que lograr ese resultado de aprendizaje. ¿Cuándo lo va a lograr? ¿Vamos a hacer un curso remedial? ¿O lo vamos a aplazar para medicina familiar 2 y en medicina familiar 2 lo puede lograr? O esto es una habilidad que no solo va a lograr en medicina familiar, que la debe lograr también en medicina interna, en pediatría, en ginecobstetricia, etc. Entonces se sigue construyendo y cuando el estudiante pase la siguiente rotación, los docentes de la otra rotación saben que debe estar como con pendientes en ese resultado de aprendizaje. Esas son cosas que ya habrá que definir en nuestra dinámica propia como tal. Vamos a ver otra RAE dentro de medicina familiar, otra competencia específica, que es la de solicitar e interpretar los estudios paraclínicos en los pacientes a cargo con criterios de calidad, pertinencia y costo-efectividad. Pasamos a la RAE 4, 5 y 6, porque venimos en el orden, entonces venía RAE 1, 2, hay una tercera por ahí en la mitad y es la RAE 4, 5 y 6, dentro de esta competencia específica. RAE 4. Conocer las indicaciones de los paraclínicos más usados en la consulta de atención primaria con criterios de pertinencia, costo, efectividad y seguridad. Interpretar, la RAE 5, interpretar los paraclínicos solicitados en las patologías más prevalentes en la atención primaria con el fin de orientar el proceso diagnóstico y de toma de decisiones.
RAE 6, aplicar el teorema de Bayes y otros conceptos de bioestadística en la interpretación de los resultados de los paraclínicos. Y ahorita vamos a definir conocimientos y habilidades. Entonces aquí está. ¿Qué conocimientos se necesita para la RAE 5 y cuál para la RAE 6? Entonces, para la RAE 5, ¿qué es interpretar? Entonces, conocimientos morfológicos y funcionales que soportan el proceso del paraclínico. Sí, digamos, para interpretar un perfil lipídico, para interpretar un hemograma, para interpretar un parcial de orina, requiere unos conocimientos de ciencias básicas. Conocer las variables pre, intra y post-test. ¿Cómo afectan el examen? Valores de normalidad en los resultados de cada paraclínico, indicaciones y contraindicaciones de los paraclínicos y riesgos derivados de la realización del paraclínico, que incluye también imágenes diagnósticas y procedimientos especiales, ¿no? Las habilidades: solicitar paraclínicos coherentes con las sospechas diagnósticas y el contexto clínico del paciente e incorporar esos resultados en el proceso diagnóstico de los pacientes. Para la RAE 6, se requiere teorema de Bayes, probabilidad pre-prueba, post-prueba, valor predictivo positivo o negativo, medidas estadísticas para evaluar rendimiento de paraclínicos y otros proyectos diagnósticos. Aquí quiero aclarar algo también que se me olvidaba. Es importante que en esos conocimientos yo establezca si son conocimientos previos o conocimientos que va a adquirir en la asignatura. Por ejemplo, este es un conocimiento previo. Obviamente, yo esperaría que este también. Algunos de estos porque el estudiante ha visto en semiología, hay una introducción al laboratorio clínico y a la imagenología. Yo, por ejemplo, aquí, yo esperaría que el teorema de Bayes, la posibilidad pre-prueba y post-prueba y los valores predictivos positivos y negativos sean conocimientos que aunque ya venga el estudiante de todo su núcleo de salud pública, esto del conocimiento, donde ha visto bioestadística, donde ha visto epidemiología general, donde pretendemos que haya epidemiología clínica, etcétera. Entonces ya deben ir con eso. Y aquí sobre todo van a trabajar eso. Entonces uno puede definir esto y eso nos va a ayudar mucho en toda la longitudinalidad del currículo a alimentar lo que están haciendo los semestres inferiores. La habilidad aquí sería aplicar los conceptos de bioestadística en la valoración del rendimiento diagnóstico y la interpretación de un paraclínico, que es clave pues para un médico. En el RAE 5, en ese RAE 5, interpretar los paraclínicos, viene el indicador de logro. Entonces, la RAE es interpretar los paraclínicos. Patologías prevalentes en la atención primaria. Entonces, nivel 1. Conoce la mayoría de paraclínicos usados en atención primaria y algunos valores de normalidad. Los conoce simplemente. Nivel 2. Interpreta adecuadamente más del 50% de los paraclínicos usados en atención primaria en el contexto clínico de más del 75% de los pacientes valorados en consulta. Y en el nivel 3 interpreta adecuadamente todos los paraclínicos usados en atención primaria en el contexto clínico de todos los pacientes valorados en consulta. Uno podría decir que aquí logre esto en medicina familiar 1 y esto lo logre ya en medicina familiar 2 o 3, no sé. Entonces, eso lo quería que ya llegara a definir. Y para dar un ejemplo para ciencias básicas, solamente es un solo ejemplito porque aquí no me quise meter tanto. Estamos dentro de la competencia general de cuidado del paciente y digamos que ahí se van a incluir casi todas las ciencias básicas. La primera competencia específica de esa es justamente la que más aplica, aplicar el conocimiento de las ciencias biomédicas para comprender la biología normal del cuerpo humano y sus alteraciones en los procesos mórbidos, de forma que comprenda los procedimientos empleados para la promoción de la salud, prevención, el diagnóstico, el manejo terapéutico y el pronóstico de las enfermedades que afectan a los humanos. Entonces, dentro del curso de Fisiología Médica 1, en el módulo cardiovascular, ¿qué pretendemos como resultado de aprendizaje? Podríamos decir, esto solamente lo estoy haciendo como modo de ejemplo, ya con los profes de ciencias fisiológicas tendremos que definir eso. Una RAE, en el módulo cardiovascular, explicar el ciclo cardíaco de acuerdo con el diagrama de Wiggers. RAE 2, comprender la curva de presión-volumen ventricular y el concepto de gasto cardíaco y sus determinantes. RAE 3, explicar en un mapa conceptual o una infografía cómo afectan las alteraciones de los determinantes, el gasto cardíaco, la curva de presión-volumen ventricular y el principio de Frank-Starling. Son 3. Va a haber más. Antes quise poner 3 como ejemplo. Vamos aquí. Entonces vamos a tomar solamente uno de ellos. De esta RAE. El RAE 1, que es explicarle con el ciclo cardíaco de acuerdo al diagrama de Wiggers. Entonces, conocimientos. No sé si me haya quedado corto, pero veamos que uno podría implicar. Necesita conceptos físicos de presión y volumen, que son previos. Los deberá incluir en primer semestre en ese curso que vamos a hacer de conocimientos físicos y matemáticos para la fisiología. Ciclo cardíaco, sístole, diástole, mecanismos de apertura y cierre de las válvulas. Anatomía cardíaca básica. Cavidades, válvulas y grandes vasos. Mecanismos de contracción de los miocitos y generación del impulso eléctrico en el nodo sinusal y sistema de conducción para comprender como el diagrama de Wiggers. Y habilidades, lectura crítica y explicar que eso pues sería una habilidad para todos, diría yo, para todos los cursos, y explicar los mecanismos fisiológicos del sistema cardiovascular. Entonces aquí ya estaremos avanzando allí y ya después tocaría definir el indicador de logro, no hemos llegado hasta allá, y cómo se va a evaluar.
Esto se puede evaluar obviamente con examen escrito, se puede evaluar con quiz, se puede evaluar con trabajo, con discusión de caso clínico. Hay muchas formas de poder hacerlo. Bueno, les quiero agradecer mucho, espero que esto haya servido para concretar mucho más toda esta, digamos, conceptualización que venimos haciendo y que nos ayude mucho para avanzar en el proceso. Y nos estaremos viendo en próximos videos. Muchas gracias.